8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a esta hora con la señora o doctora Tania Castillo, defensora del pueblo subrogante, avalada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y designada por el Contralor, por el defensor del pueblo, Freddy Carrión. ¿Cómo está, doctora Castillo? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En Quito no solo tenemos dos alcaldes, tenemos también dos defensoras del pueblo. Usted ha solicitado la intervención de la fuerza pública para poder ingresar a las instalaciones de la Defensoría del Pueblo y poder ejercer su cargo, mientras que la señora Zaida Rovira ha pedido la intervención también de la ministra de Gobierno y de la Asamblea Nacional. ¿En qué cree que va a terminar esta disputa? ¿A quién le corresponde ejercer de defensora del pueblo subrogante o cuál es la salida a esta situación? Buenos días, bienvenida. Gracias, Licenia y Alexis, por la invitación y buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, yo quiero comentarte, Licenia, que con la resolución 48 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la reunión del Pleno del 23 de julio, en donde se ratificó la resolución 32 dictada por el doctor Freddy Carrión, quien es el titular de la institución, en donde se da total validez a quien es la defensora del pueblo subrogante. Entonces yo creo que no hay ninguna pelea, aquí todo está claro, todo está dicho, hay legalidad, tenemos los documentos y creo que más bien hay que esperar, hay una denuncia puesta por usurpación de funciones, la señora Rovira tendrá que ya comparecer el 18 de agosto a rendir su primera versión, entonces creo que el proceso está caminando. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenos días. ¿Quién asumió el despacho? ¿Quién está al frente del despacho de la Defensoría? ¿Cómo están las cosas internamente en la institución? Es decir, los funcionarios, ¿a quién finalmente terminan obedeciendo? Hola Alexis, buenos días. En el despacho se encuentra la señora Rovira, porque ella desde que el doctor Carrión el 17 de mayo sacó sus primeras vacaciones, nunca ha salido de ahí. Ella siempre se ha mantenido ahí y para mí creo que una situación muy compleja es la de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo. En verdad, una situación muy compleja porque al final, si es que tengan que hacer procesos y vuelvan a repetirlos cuando no es legítimo lo que está ocurriendo, en verdad, los procesos que se llevan a cabo todos los días, no solo en planta central aquí en Matriz, sino también en cada una de las delegaciones, porque tenemos 24 delegaciones a nivel nacional, es muy complejo, la verdad, no quisiera estar en esos zapatos tampoco. Pero creo que más allá de eso, yo no busco poder, yo busco trabajar, y eso es lo que me mantiene aquí. Ahora, doctora Castillo, la señora Rovira dice que su cargo, el cargo de defensora del pueblo, está amparado en la ley, porque de acuerdo a la ley de la Defensoría del Pueblo, señala ella, es enfática que la única persona que puede subrogar al titular de la institución es él o la vicedefensora del pueblo, en este caso ella, que no existe este cargo de defensora del pueblo subrogante. ¿Qué decir frente a eso? ¿Qué dice la ley respecto a quién debe ocupar el cargo en momentos de ausencia temporal del principal? Así es, Licenia. En eso ella tiene la razón. El cargo es de vicedefensora del pueblo, que asumirá la Defensoría del Pueblo subrogante mientras el titular esté en ausencia temporal. Pero ella lo dejó de ser el 18 de junio, cuando se dictó la resolución 32. Ella cesó en funciones ya, por lo tanto ella no es la vicedefensora del pueblo tampoco. Entonces, está claro todo. Ahora ella al parecer tiene, digo yo, esa es mi interpretación personal, tiene apoyo político, tanto en la Asamblea Nacional como en el gobierno. Frente a esa realidad, porque mire usted cómo son las cosas, aunque son casos distintos, el señor Freddy Carrión, la ha nombrado usted en reemplazo, desde la cárcel también, el señor ex contralor subrogante, el señor Pablo Celi, designó al señor Río Frío desde la cárcel, pero todo el mundo ha avalado esa nominación al punto que el señor contralor subrogante hizo un análisis jurídico él mismo se autonombró, él mismo hizo un acuerdo y lo ha suscrito y está hecho. En este caso, que digo yo, si tendríamos una visión equitativa, debería haber sido lo mismo. Usted no ha podido ejercer sus funciones porque la otra señora, la señora Zaida Rovira, tiene más apoyo político. Frente a eso, ¿cuál es la salida? Así es, Licenia, te estás dando la respuesta. Zaida ha querido convertir la institución en algo político, en un ajedrez político, y esa no es la razón. Hay legalidad.
Y si bien es cierto, los actos fueron hechos desde la cárcel 4, hay legalidad debido a que el señor Freddy Carrión no ha dejado ser el titular de la institución, porque él no tiene una sentencia condenatoria, él sigue siendo el titular y por lo tanto él podía emitir este acto. El respaldo político de lado y lado, ¿de parte de quién viene? Porque, a ver, digamos, es un hecho que las instituciones en este país se han manejado como es, o sea, ha sido así siempre, lamentablemente. Y hoy, digamos, ¿quiénes son el grupo que sostiene a la señora Rovira y quién, digamos, bueno, esto está un poco más claro, quién está respaldándole a usted, doctora? Alexis, creemos que el respaldo que ella tiene lo ha hecho, miren, desde que Carrión sacó sus primeras vacaciones, ella empezó a sacar el 75% más o menos del equipo de confianza de Freddy Carrión. Estos puestos han sido entregados a familiares de asambleístas, de jueces. Entonces, ya podemos ver por dónde viene su quererse quedar ahí o el estar hoy en el despacho. Yo no tengo apoyo político, no lo he buscado. A mí me avala 2 resoluciones. Primero la 32, donde se me nombra, hecha por el doctor Freddy Carrión, y luego en donde se reafirma eso, que es la 48 del Código del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, lo único que yo le digo a la ciudadanía es que miremos este aspecto. Miren de dónde viene el quererse quedar en la Defensoría del Pueblo y hemos mirado esta institución tutela derechos. Hemos mirado el trabajo que en este mes y medio ella ha venido haciendo, es solo pelearse por una silla y por el poder, pero la tutela de derechos ha quedado paralizada totalmente. Entonces, eso es lo que le preguntamos, ¿la institución para qué está? Doctora Castillo, ¿qué familiares de qué asambleístas, actuales asambleístas, quiénes son esos asambleístas que a cambio de respaldar políticamente a la señora Zaida Rovira están allí, familiares de asambleístas, usted acaba de mencionar? ¿Quiénes son esos asambleístas? Bueno, nosotros tenemos algunas fotografías que igual las sacaremos a su tiempo, de por ejemplo la delegación de Galápagos, a quien fue entregada, la de Azuay. Entonces sabemos a ella a quién entregó esos puestos, a quién se los dio. Aduciendo, por ejemplo, miraba una entrevista que los delegados hemos realizado acciones de protección a personas con conductas poco favorables. ¿Cuándo se ha visto que un trabajador humanitario mira conductas de los usuarios que acuden a la Defensoría del Pueblo? Me sorprende tanto, pareciera que ella nunca ha trabajado en la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo se atiende a los ciudadanos y a las ciudadanas de cualquier índole, como lleguen, y si tenemos que hacer una acción de protección, la realizamos. Ese es nuestro trabajo, buscar justicia, tutelar derechos. Me sorprende tanto esas declaraciones de la señora, y la verdad quedé atónita con esto, y decir que los delegados hemos sido removidos de nuestros puestos por eso. O sea, yo no puedo entender cómo alguien al frente de la Defensoría del Pueblo pueda decir semejante barbaridad. Créanme que yo la verdad no comprendo esto, no sé su afán de poder hasta dónde la lleve. ¿Ha habido alguna señal o intención de parte del gobierno, del presidente Lasso, a través de su ministra de gobierno o su viceministro, el señor Homero Castañer, de acercarse a ustedes y de buscar una salida más salomónica al conflicto que vive hoy la Defensoría del Pueblo, o no? ¿No ha habido ningún tipo de señal de parte del gobierno? No, Alexis, yo me he acercado a la ministra Vela, por ejemplo, a dejarle una carta haciéndole conocer todas las resoluciones y solicitándole el apoyo. Como te dije, también hay una denuncia en la Fiscalía, pero no ha habido ningún acercamiento. ¿Y esa denuncia en la Fiscalía, cómo está? ¿En qué estado se encuentra, por un lado? Por otro, si usted dice que en su momento va a dar a conocer los nombres de estas familiares de los asambleístas que están apoyando políticamente a la señora Zaida Rovira, al menos podríamos conocer a qué organizaciones políticas pertenecen. No, Licenia, pero la denuncia en la Fiscalía, que yo la coloqué el 9 de julio, está avanzando. La señora Rovira, como te lo vuelvo a repetir, el 18 de agosto ya tendrá que rendir su primera versión. Ya se le ha solicitado también documentación, las acciones de personal de algunas personas. Entonces ella a la Fiscalía tendrá que
que rendirle la versión de qué está haciendo con la institución. Mientras tanto, usted decía hace un momento, y a mí me parece que eso es algo que tenemos que hablarlo, porque, digamos, serán ellos además quienes se encuentren en un estado absoluto de incertidumbre y son los funcionarios de la Defensoría. ¿Cómo está operando actualmente? Usted ya nos dijo algo antes, doctora, pero ¿cómo está operando la Defensoría? Es decir, con dos cabezas, con la situación del doctor Carrión compleja como está, ¿cómo está incluso hasta el estado de ánimo de los trabajadores de la institución? Alexis, sí, me uno a tus palabras. He escuchado algunos testimonios de mis compañeros y la verdad es muy complejo. Ellos saben que los procesos son totalmente irregulares, ellos saben que están despachando, pero al final habrá que volver a hacerlos. Saben que desde el 18 de junio hasta acá todo es completamente irregular. Y me pongo en esa situación. Me imagino que lo único que todo servidor público quiere es servir. Ese es el trabajo de un servidor, servir. Y con esta incertidumbre seguramente ellos no puedan estar en su trabajo en paz. Y eso es también lo que aqueja y las únicas personas perjudicadas aquí, la verdad, somos la ciudadanía. Doctora Castillo, ¿qué temas están quedando estancados, están quedando pendientes por este problema que se vive en la Defensoría del Pueblo? Porque, bueno, ustedes manejan tantos casos en diferentes aristas, pero ¿cuáles de ellos son más, digamos, más prioritarios que no se pueden resolver o ustedes no pueden atender por este problema en la titularidad de la Defensoría del Pueblo? Licenia, algo que realmente me preocupa es, por ejemplo, el debate de la ley de interrupción del aborto por violación, que fue abanderado por el señor Carrión y fui contactada por la Comisión de la Asamblea Nacional. Esta ley no va a ser debatida si no se la vuelve a entregar por la defensora del pueblo subrogante, que en este caso soy yo. Entonces eso realmente me preocupa de gran manera. Es una lucha que la hemos venido llevando las mujeres feministas desde hace muchos años y que al fin lo logramos. Y que por la interrupción de esta señora se paralice esto, realmente créeme que esto me preocupa. Y como tú dices, Licenia, no es solo esto, es mucho trabajo tras esto. Hay muchos casos que tenemos todos los días en todas las delegaciones. Yo me pondría a contarte, yo vengo de la delegación de Carchi, de Frontera Norte. Tenemos casos de movilidad humana a diario. Simplemente se están paralizando porque ella no quiere salir de ahí. Eso es simplemente así. El Estado, dentro de la misma pregunta que plantea Licenia, doctora, el Estado, por ejemplo, de las investigaciones que se estaban llevando adelante una vez que la Comisión para la Verdad y la Justicia publicara el informe de los hechos ocurridos en octubre del 2019, ¿cuál es? ¿Qué tipo de seguimiento está haciendo la Defensoría del Pueblo sobre esos casos específicos? Exacto, Alexis. Tendríamos que preguntarle a la señora Rovira, ¿cuánto ha avanzado de eso? Porque mes y medio que ella estaba al frente de la institución, no hemos tenido ningún resultado, o por lo menos ella no le ha dado a la ciudadanía ningún resultado de todo el trabajo que había empezado Carrión. O sea, yo veo el problema de la Defensoría del Pueblo igualito a la ciudad de Quito. Parecido. O sea, ni trabajan ni dejan trabajar, más o menos así vendría a ser la conclusión. Exacto, Alexis, porque informes sobre todo el trabajo que se había emprendido, y no solo que había empezado con Carrión. Tenemos el caso Furukawa, que había empezado desde, por ejemplo, Gina Benavides. Es un caso muy, muy importante, pero sin embargo no ha avanzado. O sea, eso es lo que nos preocupa a todos. El de los médicos posgradistas, también estaban ustedes avalando ese proceso para que sean contratados, para que se cumpla en su totalidad con todos quienes están amparados bajo la denominada, entre comillas, ley humanitaria. También eso está en suspenso. Exacto, teníamos empezado ya de todo el país, los médicos, hemos recopilado información para poder empezar una acción de protección conjunta a nivel nacional. Sin embargo, eso está paralizado. Y eso es lo que en verdad nos preocupa. Y quiero decirle a la ciudadanía que eso es lo que quiero hacer, trabajar. Ese es mi único afán aquí, nada más. Sin embargo, parece que a la señora Rovira eso no le ha importado. ¿Hasta cuándo cree usted, no sé si ha tenido la oportunidad de conversar con los representantes legales del doctor Carrión, hasta cuándo podría llegar esta crisis, digamos, para que se defina finalmente cuál es la situación jurídica de él y así el Consejo de Participación Ciudadana pueda dar paso a un concurso o una designación definitiva de un defensor?
Alexis, no he podido conversar con los defensores del señor Carrión, es más, ni siquiera con el doctor Carrión he podido hacerlo. Sin embargo, tenemos claro eso, él todavía sigue en uso de sus vacaciones, le quedan todavía 90 días más de que pueda estar ya de sus vacaciones, 90 días más con una licencia sin sueldo. Entonces, diríamos que todavía falta tiempo. Sin embargo, esto no puede seguir, o sea, no podemos seguir paralizando, tutelar derechos, porque es demasiado tiempo. Para mí ha pasado mucho tiempo, desde el 18 de junio acá ya ha pasado mucho tiempo y los únicos perjudicados, lo vuelvo y lo repito, es la ciudadanía, nadie más. ¿Por qué no ha podido hablar ni con el doctor Carrión ni con su defensa? ¿Hay algún impedimento para que lo pueda hacer? Licenia, yo creo que en el momento en que asumí este cargo yo no puedo ser parte, no puedo ser juez y parte. Yo creo que el doctor Carrión tiene derechos, él asume su defensa, él tiene una presunción de inocencia, él está cumpliendo un debido proceso, eso yo lo respeto mucho, pero creo que yo tengo una lucha clara y es asumir la Defensoría del Pueblo de manera subrogante mientras el señor Carrión pueda volverse a incorporar o lo que pase, pero esta es mi lucha. Entonces yo no creo que tendría que haber hecho ninguna de esas conversaciones. Mientras tanto, usted decía, la señora Rovira ya ha designado delegaciones en las provincias y están obedeciendo, digamos, sus consignas o sus pedidos. Así es, Alexis. Hay algunas delegaciones, y no más de la mitad, en donde ella ya ha colocado delegados. ¿Y hubo despidos entre estos procesos administrativos? ¿Se empezó a despedir gente de la Defensoría o no? Claro que sí, Alexis. Desde que ella entró se ha despedido a más del 75% del equipo que Carrión tenía. Es decir, en la institución de los derechos humanos, más allá se nos ha vulnerado derechos y los delegados fueron despedidos cuando ella ya cesó en funciones. Es decir, todo lo que ella hizo es ilegal, es incorrecto. Los delegados no fueron cesados en funciones de manera legal. Incluso hay acciones de protección que ellos ya han colocado en cada una de las provincias en contra de la señora Rovira. ¿Quién debe definir esto, doctora Carrión? ¿La Corte, la Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación? ¿Quién debe definir? Ya existe una resolución, Licenia. Para mí está todo definido, todo hecho. Sin embargo, yo voy a seguir con el debido proceso, voy a esperar. Mi manera de entrar a la Defensoría no va a ser nunca la fuerza. Yo, quien más respeto a la Institución Nacional de los Derechos Humanos, la quiero mucho porque es una institución a la que le debo mucho. Y creo que de esta manera lo único que me quedaría es realizar una acción de protección, ir a los jueces y que ellos determinen quién debe ocupar este cargo. Está claramente dicho, hay legitimidad, tengo las resoluciones y un juez fácilmente determinará quién debe ocupar este cargo. Ahora, la señora Rovira dice que el Consejo de Participación Ciudadana no es un órgano de control y regulación de ninguna entidad del Estado y que no está entre sus facultades la posibilidad de validar actos de otras entidades. ¿Qué decir frente a eso? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el órgano nominador del Defensor del Pueblo. Y qué lástima que la señora Rovira diga esto, porque es ella misma en 2 videos que existen en redes quien insta al Consejo de Participación que se manifieste para que diga quién es la defensora subrogante. El Consejo lo hace en su sesión de pleno y le dice, la resolución 32 es completamente válida. Sin embargo, como para ella esto no es favorable, ahora dice que eso no es vinculante. Entonces, ¿quién le entiende? Qué terrible. Le queremos agradecer muchísimo por su tiempo a la doctora Tania Castillo, defensora del pueblo subrogante, avalada por el Consejo de Participación Ciudadana, que ha estado con nosotros. Estaremos pendientes de cómo se resuelve este problema. Muchísimas gracias, doctora Castillo. Muy amable, doctora. Gracias, Alexis. Un abrazo.